La Corte Constitucional dio su aval para que los ecuatorianos respondan en referéndum si están de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta. Los plazos previstos en la Constitución para que se realice ese referéndum no coinciden con las elecciones seccionales de noviembre. Según la Carta Magna, el Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días, es decir, 75 días como máximo. Pero para que el CNE convoque, requiere un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Si el mandatario quiere que coincida con las elecciones de noviembre, el decreto debería firmarse recién el 15 de septiembre. Pero hay otra opción. En cuanto el Consejo Nacional Electoral sea notificado del decreto presidencial, puede solicitar a la Corte Constitucional modular los plazos para unificar los dos procesos. Esto ocurrió en 2023, cuando con el aval de la Corte se unió la consulta sobre el Yasuní con las elecciones seccionales. Y en 2025, cuando se unificó un referéndum con preguntas de consulta popular que llegaron en diferentes momentos. Los únicos costos adicionales que tendría que añadir son la impresión de papeletas, de la pregunta y de las actas del escrutinio. Todo lo demás estaría dentro de los $102 millones hasta ahora presupuestados. El reloj electoral está en marcha con dos frentes abiertos que podrían redefinir el camino. La decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar las elecciones seccionales no solo afronta un recurso subjetivo en el Tribunal Contencioso Electoral, presentado por Revolución Ciudadana, también una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el analista económico Andrés Albuja, que podría tener un mayor alcance en la Corte Constitucional. El abogado constitucionalista Javier Palacios explica que independientemente de estar en un periodo electoral, las atribuciones del máximo órgano de control constitucional no se limitan y puede otorgar medidas para frenar el proceso. El CNE no tiene un cheque en blanco en el periodo electoral para inobservar la Constitución y que no le pase nada. La decisión puede y debe ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional. Una acción que vuelve a tensar las relaciones con la Corte Constitucional, pues cualquier decisión podría escalar políticamente e interpretarse como una forma de interferir en un proceso electoral. Si la Corte llegara a conceder medidas cautelares, esto es suspender la resolución que ha publicado el Consejo Nacional Electoral, quedaría en transición hasta que la Corte se pronuncie. La Corte lo único que podría analizar es si tiene o no tiene la competencia el Consejo Nacional Electoral para modificar el calendario electoral una vez que este ya fue publicado. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, recuerda el caso de los diputados de Los Manteles, cuando los vocales de este órgano electoral destituyeron a 59 diputados. Yo le aseguro que si dictan esa resolución, a la hora estarán mandando policías y militares para desalojar la Corte. Ambos coinciden en que el recurso en el TCE no tendría mayor trascendencia, pues para el anuncio de adelantar las elecciones, ese organismo y el CNE tuvieron que llegar a un acuerdo, por lo que se entendería que el TCE no daría un paso atrás respecto a la fecha del sufragio. En manos del fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien concursa para quedarse en el puesto, está la suerte de dos magistrados de la Corte Constitucional, Ali Lozada y José Luis Terán. La Contraloría envió informes con supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, según reportó Diario El Universo. Los documentos a la Contraloría, pero la entidad dijo que son exámenes reservados y que no sabe quién los difundió. El juez Lozada citó la nota del Universo y escribió en su cuenta de X: sobre esto y de momento quisiera pedir a la gente y al periodismo lo siguiente: exijan al señor Contralor que explique cómo es que la Contraloría filtra a un medio de comunicación un informe que no me ha notificado. Esto en cualquier país decente es demasiado grave e interpela a la máxima autoridad de esa institución. Lean con atención y simple sentido común la nota, más allá del titular escandaloso. Verán que me señalan por montos ridículos y por razones ridículas.
La nota deja claro que he justificado documentalmente todo, pero a la Contraloría le faltan papeles o le faltan sellos. Según la nota de El Universo, medio que cambió de dueño en febrero pasado, el juez Lozada no justificó $1,300 de un fondo de pensiones en Chile, país en el que trabajó como académico, y una diferencia de pesos chilenos. En total, $25,000. Sobre el juez Terán, el medio habla de $70,000 no justificados. La otra institución que tiene el informe reservado es la Fiscalía General del Estado. Consultamos a la entidad y dijeron que están averiguando. Todo ocurre cuando la Corte Constitucional debe resolver la acción presentada por el adelanto de las elecciones, el nombramiento del fiscal Alarcón y otras causas de interés del Ejecutivo, como el dictamen final del acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. El bloqueo del gobierno para que Alexandra Villacís asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura ya genera reacciones internacionales. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite, calificó como preocupante e inquietante el impedimento a Villacís, a pesar de que hay una resolución constitucional a su favor. El Estado de Derecho exige que las decisiones constitucionales sean respetadas. Estas noticias parecen alinearse con informaciones previas sobre la alarmante situación que enfrenta el sistema de Ecuador, y recordó que los consejos de la judicatura deben funcionar de manera independiente para salvaguardar el Estado de Derecho. El pronunciamiento en su cuenta de X fue publicado este martes, 8 días después de que la jueza Viviana Pila ordenara al Ministerio de Trabajo de forma inmediata rectifique el registro de impedimento laboral. Sin embargo, la cartera de Estado ha incumplido y el titular, Harold Burbano, ha dado excusas públicamente. Le hemos preguntado a la jueza quién va a ser el responsable de ese cambio o la rectificación de información, si el Ministerio de Trabajo o, de ser el caso, si el Servicio de Rentas Internas debería enviarnos información previa antes de su cumplimiento. Y mientras el Ministerio del Trabajo mantiene el impedimento a Villacís, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y el presidente de la Corte de Justicia, Marco Rodríguez, han allanado el camino para designar su reemplazo. La cuenta regresiva avanza para el lanzamiento de la misión Artemis 2, el primer vuelo tripulado hacia las cercanías de la Luna en más de 50 años. En estos momentos, los equipos de la NASA se encuentran en una de las fases más críticas antes del despegue. Esta es la carga de combustible del cohete. Los tanques de la etapa principal se están llenando con hidrógeno líquido y oxígeno líquido, combustibles criogénicos que se mantienen a temperaturas extremadamente bajas y que impulsarán la nave durante el ascenso al espacio. Al mismo tiempo, los ingenieros supervisan los sistemas de navegación y propulsión y comunicaciones, mientras los controladores de vuelo confirman que todos los parámetros estén dentro de los márgenes de seguridad. En las próximas horas continuarán las revisiones técnicas, el monitoreo del clima y las verificaciones finales de la cápsula Orión, precisamente en la que viajará la tripulación. Y si todo avanza según lo previsto, el cohete despegará esta tarde-noche y llevará a 4 astronautas en un sobrevuelo alrededor de la Luna. Esto marcará el primer paso en el regreso del ser humano al espacio profundo. Desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Judy Mora para la Alianza Informativa Latinoamericana. Mediante una circular, el Servicio de Rentas Internas de SRI recordó que existe un grupo de alrededor de 60 productos alimenticios que deben pagar el 15% de impuesto al valor agregado. El documento se viralizó 5 días después de haber sido emitido, generando diversas reacciones en varios sectores. La entidad reiteró que la tarifa cero de IVA aplica únicamente a los bienes o alimentos en estado natural o aquellos que no han sido transformados. Con esta aclaración, el IVA se cobrará, por ejemplo, a productos como pulpas y jugos de frutas procesadas, infusiones de té, así como carnes de origen animal sometidas a procesos de cocción o precocción. También lácteos, como leches importadas, y de producción nacional en presentaciones deslactosadas, descremadas, semidescremadas o saborizadas. A esto se suman productos elaborados como fideos empacados, edulcorantes, enlatados importados de atún, encebollados, ensaladas, hamburguesas de atún, pan de molde. La medida ya genera reacciones. Desde el sector agrícola advierten que la circular habría tomado por sorpresa y cuestionan que se trate de una interpretación de la ley.
lo que según señalan podría generar inseguridad jurídica. Al ser tributaria se requiere una legislación, una modificación de la Asamblea Nacional por iniciativa del presidente de la República. Los representantes de pacientes con diabetes alertan que el impuesto también alcanzaría a productos como edulcorantes utilizados por poblaciones sensibles. Y a eso acrecentar costos adicionales es aún peor porque estamos perjudicando ya su economía que está bastante desgastada. La Cámara de Industrias de Guayaquil expresó su preocupación, especialmente por el tratamiento a productos de sectores como lácteos y panificación, y pidió al SRI reconsiderar la medida. En la circular, el SRI además señala que en caso de errores en la aplicación del IVA, los contribuyentes deberán presentar declaraciones sustitutivas y asumir el pago de valores pendientes, incluidos intereses y multas. Asimismo, esta disposición será considerada por el Servicio Nacional de Aduanas en los procesos de importación de bienes. Una cámara captó cuando el vecino circulaba por la calle y dos motorizados se acercan a él. Intenta escapar, se defiende y cruza a la vereda del frente, donde es atrapado por uno de los delincuentes con el que se enfrenta, pelea y recibe un disparo. Queda tendido en la calle y los delincuentes huyen. Vecinos corrieron en su auxilio, intentaron levantarlo y lo retiraron de la calzada hacia la vereda, hasta que falleció. Ocurrió en Carcelén Bajo, norte de Quito. A las 5:30 de la mañana escuchamos detonaciones, escuchamos disparos. Fueron 3 disparos. Es un hecho que causó temor e indignación por la violencia, por la pérdida del vecino. Sabemos que el muchacho subía a su trabajo con su maletita. La gente con qué seguridad va a salir en las madrugadas, porque salen prácticamente a sus trabajos. Aquí tenemos un retén policial que no sirve de nada. Está cerrado, pasa cerrado, no hay nadie. Se ha vuelto bastante peligroso últimamente. Anoche justamente bajaron 2 ambulancias más a 2 cuadras de aquí. Dicen que han cogido igual a 2 ladrones. En la pared de una vivienda quedó la huella de uno de los disparos. La inseguridad está cada día tenaz, o sea, ya los robos, ya la gente vive con esa incertidumbre, con el miedo, ya no se puede salir. Los moradores no salen del asombro, temen que puedan darse nuevos actos con fatales consecuencias. Nosotros vivimos en zozobra, no se puede salir tranquilo, si se madruga no sabemos lo que va a pasar. Son muchos los asaltos que hay, sobre todo por la parte más céntrica de lo que es Carcelén Bajo, y en la noche es lo mismo. Las cantinas que hay, debería tomar la intendencia más asunto en estos sectores, que son cantinas llamadas discoteca. Entonces ahí es donde que se meten los malandrines, mala gente y de todo. Solicitan la presencia de la fuerza pública con tareas disuasivas para poder vivir con tranquilidad. En Camilo Ponce Enríquez todos saben pero pocos hablan. Este minero dice que en la mayoría de casos el oro ilegal sale legal de las plantas de procesamiento. En papeles es limpio, en la realidad no siempre, pero aclara que no todas las empresas blanquean. Las plantas de beneficio tienen declarado un cupo mensual que ellos procesan, pero legalmente deberían cumplir ese cupo y las autoridades deberían ellas controlar ese cupo, lo cual no se realiza. Ahí comienza la última fase del blanqueo. El oro ya legalizado se mueve por 3 vías. Una de ellas regresa a Perú por pasos clandestinos en una frontera de 1.529 kilómetros. Incluso se llevan en bolsos cuando son en pequeñas cantidades, ya cuando son grandes. Ya van, al menos de los grupos delincuenciales, estos llevan ya con seguridad, armamento, llevan encaletados en doble fondos de los camiones. Hoy en día el oro es más rentable que la droga. Los mineros consultados coinciden que el oro ilegal también sale por avionetas o por puertos encaletado como carga. La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador dice que hasta el destino legal puede ser usado por el contrabando. Los principales destinos del oro legal del Ecuador son Finlandia, son China, algo se exporta a Estados Unidos. Salen el concentrado de oro,
que es básicamente una arena fina, y también la barra doré, que es una especie como de prelingote de oro. Indica que el precio del oro pasó de $2.900 a $5.000 por onza, lo que dispara el incentivo criminal y alimenta la narcominería. O ese oro ilegal está permeando hacia pequeños productores, tal vez plantas de beneficio que logran blanquear esos minerales sin trazabilidad. Por supuesto, no se puede generalizar a todas las plantas de beneficio ni a todos los pequeños mineros, sin duda alguna que no. Las cifras son contundentes. Al menos el 67% del oro en Ecuador podría ser ilegal, un negocio que supera los $1.000 millones al año, mientras las exportaciones mineras se disparan de 1.051 millones en el 2021 a 4.100 millones en el 2025, según el Banco Central del Ecuador. La minería ilegal se enmarca en un esquema de crimen organizado. Hoy la minería ilegal en realidad está manejada por los grandes carteles de la droga, que ahora ya no solo trafican droga, ahora trafican un montón de productos ilegales, entre esos un oro extraído de una manera ilegal. Existe minería ilegal en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe, bajo control de los lobos, los choneros, tiguerones y comandos de la frontera. Es de reconocer que el Estado ecuatoriano, que el gobierno nacional está depurando esos organismos de control que estaban infestados, porque no se podría hacer minería ilegal, sería imposible hacer minería ilegal si no hubiera corrupción. Y el riesgo es mayor cuando el crimen entra al sistema. No solo contamina ríos, contamina la economía del país. La caravana del presidente Donald Trump partió esta mañana desde la Casa Blanca en dirección a la Corte Suprema. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente en ejercicio acude personalmente a una sesión del máximo tribunal. El mandatario quiso estar en primera fila para escuchar los argumentos sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva que firmó en enero de 2025 para eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados o personas con visas temporales. Tras su firma, la medida debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero los tribunales inferiores la bloquearon por considerarla inconstitucional, lo que llevó el caso hasta el Supremo, donde ambas partes hicieron sus deliberaciones. La ciudadanía por nacimiento es una garantía de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump sostiene que esta, ratificada en julio de 1868 tras la Guerra Civil, fue concebida para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y no a los hijos de migrantes indocumentados. La razón del derecho de ciudadanía tenía que ver con los bebés de los esclavos y su protección. No tenía que ver con proteger a extranjeros que quieren que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. Es la cosa más loca que he visto en mi vida. Trump asegura además que se ha creado un turismo de nacimiento, mediante el cual muchos extranjeros llegan al país para dar a luz y obtener ventajas. La última palabra la tendrán los magistrados de la Corte Suprema, que anunciarán su fallo el próximo mes de junio. El buque ruso Anatoly Kalotkin atracó este martes en el puerto cubano de Matanzas, cargado con 730,000 barriles de petróleo. Es la primera vez en 3 meses que un petrolero llega a la isla y muchos cubanos celebraron su arribo. Bueno, sin duda es un gran alivio para el pueblo cubano, ¿no? Es un momento quizás de alegría para nosotros dentro de tantas vicisitudes que estamos pasando. El ministro de Energía y Minas de Cuba agradeció al gobierno y al pueblo ruso por el apoyo en medio de la compleja situación energética que vive la isla. Este cargamento es suficiente para cubrir la demanda diaria durante 10 días. El presidente estadounidense Donald Trump permitió que el barco avanzara pese al bloqueo, asegurando que las conversaciones con el régimen de La Habana marchan bien y que la situación ahí es demasiado precaria. Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de las importaciones para sostener su red energética.
Antes recibía gran parte de su petróleo desde Venezuela, pero eso se detuvo tras el arresto de Nicolás Maduro a principios de enero. Llamas de hasta 20 metros de alto se alzaron la noche de este martes sobre una tubería de Petroecuador que transporta combustible y cruza el cantón Quinindé, en Esmeraldas. El incendio se desató en el sector La William, en la parroquia La Unión. La alerta se activó alrededor de las 21 horas. Junto a la tubería afectada había un camión estacionado con tanques llenos de combustible. También terminó envuelto en el fuego. Aparentemente es una pinchadura con un vehículo, como ustedes pueden observar que está en el incendio. Es un vehículo que se ha calcinado aparentemente en estado sustrayéndose el combustible. La emergencia movilizó 28 bomberos de 3 cantones. Llegaron con 3 unidades contra incendios y 3 tanqueros para enfrentar las llamas. El fuego se propagó en medio de un cultivo de balsa, lo que dificultó las maniobras. Las labores se extendieron hasta el amanecer de este miércoles. Tras 9 horas de trabajo, lograron controlar la emergencia. Hasta el cierre de este informe, no se ha confirmado cómo se inició el fuego. Pese a la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas en el sitio, hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este robo de combustible que terminó en incendio.